Pues Lobato, vamos a poner sobre la mesa esta reforma que efectivamente se mandaba en el último minuto a Bruselas, la reforma que tienen que poner la lupa encima desde Bruselas para que puedan empezar a fluir esos 140.000 millones que, según la vicepresidenta, la ministra de Economía, la señora Calviño, podría empezar a llegar el primer pago en el mes de junio. Pero realmente esto nos va a ayudar a salir de una crisis que ha dejado números negros para nuestra economía. Este mismo viernes hablamos del dato de PIB, del dato de déficit, deuda, todo mal. Vamos al comentario con los economistas de cabecera de Sexta Noche, con Juan Ramón Rayo y Gonzalo Bernardos. Buenas noches a los dos. Buenas noches. Bueno, lo primero, me gustaría vuestro análisis de este plan enviado por España a Europa, del que es cierto que hasta la AIREF ha dicho que nos faltan muchos detalles, que algunas cuestiones, tal y como se plantean, parecen generalidades y no se va a la concreción de cómo se va a ejecutar. Por ejemplo, dice el plan, reformas para conseguir que haya 800.000 empleos más, como prometió el presidente Sánchez. ¿Estas reformas van bien encaminadas, Bernardos? Sí, el plan que se ha enviado a Bruselas prácticamente parece el plan de un programa de un partido que se presenta a las elecciones. Concreciones prácticamente no hay ninguna y solo pequeños esbozos de lo que van a hacer. Indiscutiblemente, si nos llegan 140.000 millones de dinero venido de Bruselas y estos movilizan 500.000 millones de euros más, tal como indica el gobierno, la recuperación de la economía española, la modernización y el aumento de la competitividad de las empresas va a ser notable. No obstante, el gobierno le toca decir cuál es la cara B de estos fondos. Aquella canción que en los discos singles de mi época, cuando era joven, pues prácticamente no valía nada. Y en este caso puede ser una contraprestación importante. Hay que contarle a los pensionistas si se van a jubilar más tarde y van a cobrar menos. Hay que contar qué impuestos habrá que subir cuando Bruselas pida que se reduzca el déficit público, y también si la prometida reforma del mercado de trabajo, que es favorecer a los trabajadores y compensar los perjuicios que causó la reforma laboral del PP, realmente se queda en un aperitivo o es profunda. Todo esto hoy por hoy está en incógnita. Rayo, vamos contigo. Habla Bernardos de la cara B de las reformas, es decir, las condiciones que nos ponga Europa, que todavía no sabemos la concreción exacta o si pueden llegar incluso a suponer recortes. Bueno, es que, vamos a ver, simplemente desparramar 140.000 millones de euros sobre la economía española puede hacer que a corto plazo, a corto incluso medio plazo, experimentemos un crecimiento por encima de lo normal. Pero la cuestión de lo que se trata, como decía Bernardos, es de modernizar la economía española. Y eso no se consigue simplemente gastando por gastar. Primero, habrá que orientar el gasto de una manera acertada, de una manera adecuada, y aquí lo preocupante, como ya habéis efectivamente reconocido y constatado, es que el plan que conocemos ahora no tiene ningún tipo de concreción y, por tanto, lo que deja es un margen enorme de discrecionalidad al gobierno para que haga y deshaga a su gusto sin ningún tipo de control externo, porque recordemos que el gobierno, con la abstención de Vox, se las apañó para que no hubiese fiscalización alguna del plan de rescate y que, por tanto, el gobierno pudiese hacer y deshacer lo que quisiera. Y, en segundo lugar, no solo es necesario invertir con buen criterio, con rigor, esos 140.000 millones de euros, sino también que la economía española sea capaz de digerirlos y transformarlos en productividad sostenible. Y para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos unas reformas que no sabemos si van a llegar, que ojalá lleguen, para que lleguen en forma de reajuste de las cuentas públicas a largo plazo, cuadrar las cuentas para, digamos, no estar pendientes siempre de un riesgo sobrevenido de insolvencia o de problemas de financiación. Reformar el sistema de pensiones para que sea sostenible en el tiempo, reformar el mercado laboral para solventar los problemas de elevado paro estructural y de muy elevada temporalidad, reforma del mercado energético, reforma fiscal para no perjudicar tanto como se está perjudicando ahora el ahorro y la inversión. Y todo eso no sabemos hasta qué punto va a llegar, o si llega, porque muchas de estas reformas probablemente se implementen de alguna manera, si estarán bien orientadas o todo lo contrario, pésimamente orientadas. Dice Rayo, Bernardos, voy contigo, que la reforma fiscal, por ejemplo, para no perjudicar al ahorro. No sé si la sensación que tienes tú de que lo que hace falta es precisamente tocar algunos tipos impositivos precisamente al alza para
para recaudar más, como ha manifestado la ministra de Hacienda. Incluso desde Europa nos dicen que sociedades tiene que subir. Sí, hay que contarle al público que nos está viendo que no van a volver los hombres de negro. Sé que la derecha lo está deseando, sé que quieren que vuelva la austeridad y que nos metamos otra vez en una crisis muy importante, sobre todo para los que menos tienen. Pero no, el mundo ha cambiado. Y todo el mundo, o casi todo el mundo, incluso Schäuble, el ministro de Finanzas en 2010 de Alemania, reconoce parcialmente sus errores. Biden lanza un plan fiscal impresionante que va a superar con creces el 10% del PIB. Y lo que observamos es que hay una unión internacional para subir los impuestos y, sobre todo, subir los impuestos a aquellos que se han beneficiado del neoliberalismo en los últimos años, que son los más ricos y que son las empresas. Biden dice que hay que homogeneizar a nivel internacional el impuesto a sociedades y dice que ya es hora que el 1% de los más ricos de Estados Unidos pague lo que realmente le corresponde. Entonces, que España, que recauda 93.000 millones menos que una nación tipo de la Unión Europea que tuviera la misma composición económica que nuestro país, suban los impuestos, es lo más lógico para reducir el déficit público, no que reduzca los gastos, sobre todo si el gobierno es de izquierdas. ¿Y qué impuestos se pueden subir? Pues en algunos habrá que ceder con Bruselas, seguramente habrá que ceder con el IVA. A mí el IVA me parece el impuesto de los pobres, pero habrá que tragar. Pero yo espero y deseo que suban los impuestos a las empresas, especialmente a las grandes. Lo que también creo es que en el IRPF suba el tipo que pagan las rentas del capital, lo que se consigue mediante plusvalías. Y sobre todo, que se homogeneice entre las comunidades autónomas impuestos como sucesiones y donaciones, entendiendo de que la inmensa mayoría de la reducción del déficit no la lograremos a través de la subida de impuestos. Gonzalo, vamos a dejar que conteste Rayo, porque además, desde que has comenzado con tu exposición de que sí que hay que subir impuestos, le veo que arquea las cejas, que tiene el hombre ganas de contestar. Decías, armonizar impuestos, bueno, eso es subirlos, porque en Madrid, por ejemplo, sucesiones, patrimonio, no se paga. Rayo, ¿esa es la receta? ¿Subir impuestos para no hacer recortes? Me sorprende que Gonzalo ha empezado diciendo que ha llegado la hora de subir impuestos a los que más tienen, a los que más se han beneficiado del neoliberalismo, y acto seguido dice lo primero que habrá que subir es el IVA, pues, que es el impuesto de los pobres. Pues hombre, alguna contradicción hay ahí. Vamos a ver, nuestra diferencia de recaudación con Europa no se debe fundamentalmente a la recaudación por sucesiones, donaciones o patrimonio. Patrimonio directamente Europa no tiene, mayoritariamente no tiene impuestos sobre patrimonio. Podríamos armonizar con Europa en lugar de armonizar Madrid con el infierno fiscal de España. Podríamos armonizar el impuesto de patrimonio español con el del resto de Europa, que sería eliminarlo. Y tampoco viene por la diferencia de sociedades. España recauda en sociedades el 2,5% del PIB, Europa 2,9%. Es decir, una diferencia de unos 5.000 millones de euros. Gonzalo nos ha dicho que hay una brecha de 93.000 millones de euros. ¿De dónde viene esa brecha? Viene del IVA y viene del IRPF, pero no del IRPF de las rentas más altas. El gobierno ha subido este año el IRPF a las rentas más altas y espera recaudar 150 millones de euros con esa subida. Estamos hablando de 93.000 millones. ¿De dónde viene, por tanto? Viene del IRPF que pagan las rentas medias y las rentas bajas. Y es a esos a los que se les subirán masivamente los impuestos si vamos en la dirección que propone Gonzalo, no con los medios que quizá propone Gonzalo, pero es que no hay otra forma de ir. Si se quiere recaudar como en Europa, habrá que sablear mucho más al conjunto de la población. Vamos a escuchar a Bernardos enseguida, pero antes quiero que los dos escuchéis las palabras del presidente Sánchez hablando de la perspectiva optimista que tiene para la economía española después de haber presentado ese plan que, si bien se ha presentado al público media docena, más o menos media docena de ocasiones, no conocemos, como decíais, la concreción de ese plan. Los datos macros son malos, la perspectiva del presidente es optimista. A pesar de la situación tan compleja, tan difícil, la recuperación sigue avanzando. El paro se ha reducido en el primer trimestre del año en 65.800 personas, es decir, la primera bajada en 6 años, y se han recuperado 600.000 empleos desde el peor momento de la pandemia. La conclusión, por tanto, es una. Cuando la vacunación avanza rápido,
la recuperación avanza aún más rápido. Esto lo decía el presidente del Gobierno el jueves. El viernes conocíamos la contracción del Producto Interior Bruto en el primer trimestre del 0,5%. Sabíamos que se ha aumentado la senda de déficit también desde el Ministerio de Hacienda. En fin, una cascada de datos negativos que no sé, Bernardo, si a ti también te hacen pensar de esa forma tan optimista como el presidente. No, yo comparto el optimismo. Lo que no comparto es el diagnóstico del primer trimestre. En el primer trimestre hemos tenido pérdida de ocupación, porque lo importante no es quién está parado, porque si hay personas que han perdido la ocupación pero no buscan empleo, no salen en el paro. Y también hemos bajado el PIB, hemos bajado en el primer trimestre el 0,5%. Y es normal, porque estamos en una situación en la que ha habido grandes restricciones a la movilidad de las personas y a la actividad empresarial. Lo que sí considero que esta vez la economía española no tiene un problema ella y casi nadie más en el mundo, sino que es un problema conjunto, y la solución, a diferencia del 2010, es la correcta. Y nosotros, que somos una economía cíclica, enseguida que pueda volver el turismo y enseguida que se eliminen esas restricciones, la pequeña y mediana empresa va a generar mucho más empleo. Por lo tanto, yo suscribo que vamos a crecer más del 6% en 2021 si el 70% de la población está vacunada en julio, y en el 2022 posiblemente también repitamos esa subida. Ahora, en relación a lo que ha dicho antes Rayo, a mí no me emociona subir impuestos, pero considero que es la única vía para tener un estado de bienestar de verdad. Rayo no le interesa el estado del bienestar, él busca el estado del malestar para todo aquel que no sea rico, porque considera que con un 5% del PIB, cosa que no tiene ningún país desarrollado, ya hay suficiente sistema público. Prácticamente no da ni para pagar a jueces, policías y prácticamente nada de esto. Entonces, para él cualquier impuesto es malo. A mí me parece que en un país como este, lo que no se puede hacer es desperdiciar recaudación, y el efecto de Madrid es totalmente nocivo. Luego, vamos a escuchar a Rayo, porque ya que le has dicho lo de que le gusta el malestar por encima del bienestar, creo que tiene derecho a contestar. Y también, Rayo, introduzco, ¿crees que vamos hacia la recesión? Que sería 2 trimestres consecutivos de caída de PIB, ya tenemos uno, el primero. ¿Crees que el segundo trimestre puede encadenar una caída y, por tanto, empezar una recesión en España? Complicado que sea así, porque, y ahí sí coincido con el mensaje de fondo de Sánchez, la economía se recupera cuando el virus está controlado, y de momento el virus en este nuevo trimestre, en este segundo trimestre, está bajo control. Se están eliminando muchas restricciones que abocaron a la economía a recesión en el primer trimestre, y por tanto lo lógico es que rebote y que no caigamos en esos 2 trimestres consecutivos de contracción económica que nos llevarían a una recesión oficial. Y en la medida en que la vacunación vaya avanzando y se normalice la actividad, la economía rebotará y resurgirá. La cuestión es, como hemos dicho antes, a medio largo plazo, qué modelo económico, productivo, competitivo vamos a tener si no se adoptan las reformas necesarias. Porque todos los problemas que tenía la economía española antes del coronavirus siguen ahí, corregidos y aumentados por la losa de deuda que hemos acumulado. A ver, Gonzalo, yo no busco el bienestar del Estado, yo busco el bienestar de la sociedad. Y creo que tú también debes buscar eso. Entiendo que tú también lo buscas. Dices que no buscas el bienestar de la sociedad. Bueno, pues entonces ahí no coincidimos. Yo busco el bienestar de la sociedad, y creo que el bienestar de la sociedad se consigue con mucha más independencia para los individuos, con mucha más autonomía para las personas, permitiéndoles asociarse libremente al margen del poder político y, por tanto, no machacándoles a impuestos y a regulaciones que en última instancia suponen que no tratamos a las personas como adultos, sino que las tratamos como niños. Ayudar, desde luego, a todas las personas que no puedan salir adelante por sí mismas, pero no romperle las piernas a nadie para que esa persona... Un par de frases para Bernardo, pero un par, Bernardo, por favor, Bernardos. Sí, nada, mira, Rayo, afortunadamente el mundo está cambiando. El neoliberalismo, que tanta pobreza ha generado y tanto trabajo precario, está en trance de ir al baúl de los recuerdos. Es importantísimo que vuelva la clase media, es importantísimo que aquel que no tenga dinero pueda tener una educación de calidad, una sanidad pública de calidad y una asistencia social. Y la diferencia entre tú y yo principalmente se debe que a mí me interesa todo el mundo,
Y en cambio a ti solo te interesan los ricos y no te interesan para nada aquellas personas que son humildes y no pueden pagarse una sanidad. Dos frases te habíamos dicho para ese análisis, no tanto quizá como para atacar a Rayo, porque es que además nos quedamos sin tiempo, pero yo creo que vuestras posturas han quedado claras, esa disyuntiva siempre entre si hay que subir impuestos o no hacerlo, aunque es verdad que Europa pues va por el camino de pedir que así sea. La próxima semana más, ¿os parece? Os emplazo a que sigamos. Encantado. Hasta la próxima, Juan Ramón Bayo, Gonzalo Bernardos. Enseguida volvemos en unos minutos con una interesantísima entrevista. Silvia Abril, no se la pierdan. Hasta ahora.